Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Te invito a que, si lo sabes, dejes en los comentarios quién pronunció esta frase y a quién se estaba refiriendo. Pero yo hoy, parafraseando esta misma idea, la voy a aplicar a otro tema diferente. Habrás leído ya en los medios de comunicación muchas veces el tema de la jornada laboral de 4 días. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es viable? ¿Reventamos la economía? ¿Reventamos las empresas? No olvides que las empresas son el sustento que necesitamos. Con las empresas es como consiguen ingresos los estados, conseguimos los salarios los que me estáis escuchando. Si trabajas por cuenta ajena, pues con una empresa u organización. O si trabajas por cuenta propia, pues yo también soy autónomo, así que lo entiendo muy bien. Pero en cualquier caso, este es un tema de los de economía dentro de este canal, pero no de una economía abstracta, como ya te he dicho y te seguiré diciendo. Es un tema de economía muy concreta. ¿Es viable la jornada laboral de 4 horas, sí o no? Bien, se han hecho un montón de experimentos ya. Se han hecho experimentos en varios estados de Estados Unidos, se han hecho experimentos en Europa, se han hecho experimentos en el Reino Unido. En estas cosas suelen ser pioneros históricamente, pero además se han hecho ya experiencias piloto en España, en Italia, en Francia. Ahora están empezando en Alemania, ya tienen un acuerdo sindicatos y directivos de empresa en los consejos de administración. Allí en particular además se ha estandarizado y ya van con este lema, que no es inventado en Alemania, pero que lo van a utilizar allí y lo están publicitando, que es 100-80-100. 100% del salario, 80% del tiempo y 100% del rendimiento. La idea es fabulosa si te paras a pensar. Es trabajar mejor para conseguir los mismos resultados trabajando menos días, solo 4. Terminas tu jornada laboral el jueves y hasta el lunes puedes decir hasta luego, Lucas. Bien, pues todos los experimentos que se han hecho hasta ahora dan buenos resultados y tienen buenas pistas. No olvidemos que como esta idea nació en Estados Unidos, como tantísimas otras, al final, si les funciona y les gusta, se entusiasman tantísimo que tanto queriendo como sin querer lo exportan al resto del planeta. El resto del planeta básicamente es Europa y Oceanía. África muy poquito, Asia algo. Bien, pero también te puedo decir que ya hay experimentos en algunas regiones de China y en algunas regiones de India. ¿Y por qué menciono estos dos países en particular? Porque como entre los dos tienen 3.000 millones de habitantes sobre 8.000 que tiene el planeta Tierra, pues es una proporción de la población mundial muy importante. ¿Se puede? Sí. ¿A lo loco? No. Se puede con cabeza, se puede con inteligencia. Estamos acostumbrados ya a oír todos los días hablar de los smartphones, que algunas veces son inteligentes y otras muy poco inteligentes. Pero ya te digo yo que he leído bastante sobre los resultados de esto, que organizándolo bien y en contra de lo que pueda parecer, y ahora me dirijo a ti, que estás en España como yo, que es nuestro país, lo primero que nos sale enseguida es, bueno, ya estamos con vaguerías, sin ganas de trabajar. Calma, no seamos tan superficiales. No es un tema de querer trabajar más o menos, sino mejor o peor. 100-80-100 es un plan viable, me lo vas a escuchar más veces. 100% del salario, no se baja ni un céntimo, 80% de la jornada laboral. Si la jornada laboral tenía 5 días y se pasa a 4, obviamente cada uno de los 5 días es un 20%. De lunes a jueves tenemos una suma total de un 80%. Cualquiera puede hacer este cálculo de forma muy sencilla. Y 100% del rendimiento. Esa persona, tú, si en tu empresa se implanta ese sistema dentro de X años y participas en él, lógicamente tendrías esa jornada laboral. A ver, entre tú y yo, apetece, ¿verdad? Una barbaridad. Porque tienes 3 días libre por semana en vez de 2. ¿Cómo no va a apetecer? Pero para que para la empresa sea útil, no puede bajar tu productividad. De ahí que tengamos que conseguir que seamos capaces todas las personas de rendir lo mismo empleando menos tiempo. ¿Y qué es eso más que trabajo inteligente? Ya va llegando el momento, aunque la expresión todavía no está estandarizada, pero me gustaría, y te la propongo yo desde aquí, que nos dedicáramos a hablar de trabajo inteligente, de smart work y smart working. Va siendo hora. Acuérdate de que este es un canal empapado de libertad, con principios. Sin principios, la libertad no tendría sentido. Espero que estés muy bien y que si te ha gustado este vídeo, le des al like si te apetece y te suscribas al canal si te apetece. Encantado de saludarte, soy Alfonso Fraile, por si no lo habías escuchado antes. Que te vaya muy bien. Chao.